Ayer fue el día en que el presidente, dio el discurso. Hoy es el día de las repercusiones. Sí, seguimos analizando, Y seguimos ¿no? analizando. Sí, la hora 20 de discurso del presidente. Que de café tenemos para una semana más o menos. Sí, con todo lo que va a pasar además, ¿no? A partir de ahora. Así que, vamos a seguir analizando justamente con quienes también se dedican a analizar justamente el discurso y todo lo que pasa, ¿no? en los ámbitos políticos, ¿no? Así que por eso ya estamos en Sí, lo saludamos comunicación. a Federico González, consultor analista político. Federico, buenas tardes. Melissa y Hernán García, aquí los saludamos en UNLAM Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, así, digamos, a 24 horas del discurso, ¿cuál es lo más importante que se puede destacar, más allá de lo que se dijo, de lo que va a venir de acá en adelante, ¿no? Bueno, yo creo que hay que distinguir dos niveles. Uno es el nivel del discurso y otro es el nivel de la realidad. No para este caso, sino para cualquiera. O sea, fue un discurso. En general, los discursos, yo diría, vamos a pensarlo al revés. Habría que esmerarse mucho para hacer discursos muy malos. Lo más probable es que cuando uno desarrolla un discurso y tiene la palabra, lo más probable es que el discurso sea bueno. Después hay algunos que son muy buenos, otros que más o menos. Yo creo que este fue bastante bueno como discurso, vuelvo a insistir. Me parece que tuvo algunas características que habría que destacar, por ejemplo, la exhaustividad, o sea, hubo mucha información. Otro atributo que yo rescataría es que había densidad de conceptos, había ideas, anuncios, hubo bastantes anuncios de bastantes medidas. Quizás uno puede decir, a lo mejor fue excesivo, porque es muy difícil evaluar tantas medidas. Y después a mí me parece que imprime un rasgo del liderazgo del presidente, que yo creo que así como Cristina era una dirigente, una política, y lo sigue siendo, una líder emocional, y Mauricio Macri era un liderazgo que apelaba al voluntarismo optimista, pero no tenía demasiada argumentación de ideas y conceptos, era más bien minimalista en ese sentido. Me parece que Alberto Fernández tiene conceptos, hay definiciones políticas, las hubo, eso en general. Ahora después, creo que hay algunos temas que son enunciados, otros que son recurrentes, que son temas que ya fueron anunciados antes y todavía no se sabe bien en qué consisten, como por ejemplo lo de esta resignación de la pauta de la comunicación del gobierno, que se va a transformar en contenidos educativos, que dijo el presidente que los resultados son muy buenos y que ya hay resultados, pero no sé cuáles son esos resultados. Después, es decir, la heterogeneidad a veces transmite la idea de lo exhaustivo y el presidente es todoterreno, está en la macro y en la micro, en términos generales, ¿no? En la estructura de los detalles. Claro. Pero Federico, hay que ver la de letra hecho chica, se decía mucho sí. que él estuvo como hasta último minuto puliendo ese discurso y muchos entendían, quería saber si usted está de acuerdo o no, que fue como el inicio del albertismo, del sello propio de esta cuestión de esta mezcla entre la ética y la moral de la gestión que él le quiere imprimir justamente a su presidencia, pero también a la resolución de los problemas que son muchos y graves los que tiene que afrontar. No sé si usted vio algo así, que se inició como esta etapa del albertismo, o es una cuestión que todavía estamos definiendo cuál es el sello del gobierno de Alberto Fernández. Y yo no me aventuraría a expedirme sobre ese punto. Sí, es verosímil, o sea, yo creo que el presidente, en mi opinión, está muy complicado por la realidad. Yo creo que tiene dos grandes frentes: la realidad y el frente interno. La oposición no es un frente importante, porque la oposición hasta ahora no me parece que le ha puesto demasiado, palos en la rueda al presidente, vamos a decirlo así, por ahora.
Pero me parece que el problema fundamental del presidente es con la realidad y con el frente interno. El frente interno le dio un nombre, que es Cristina Kirchner. Entonces a mí me parece que el presidente tiene como una estrategia, lo digo como metáfora, de hormiguita, en el sentido de cada vez que puede, de alguna manera marca su presencia, y creo que puede ser una estrategia que tal vez esté determinada por la necesidad y que a largo plazo le pueda rendir frutos. Ahora, Entonces en ese sentido me parece que esa realidad Sí. que usted marca, ¿cómo lo ubica el presidente en cuanto al reclamo de una sociedad que ya no tiene este discurso emocional, como decía, ya no tiene este discurso minimalista, como decía de Macri, pero ahora tiene a una persona que tiene su impronta, pero que al mismo tiempo da como más margen para que, bueno, yo dije esto, ahora una sociedad va a reclamar sobre esto que dije? Sí, bueno, está bien, pero está claro, ahora respondo. Pero en relación a la pregunta anterior, a mí me parece que sí, que es verosímil que el presidente, cuando tiene su posibilidad, que todo el país lo estaba escuchando, marca su impronta, y yo creo que quiere marcar el albertismo. Así que ahora, respecto de la última pregunta, y a mí me parece que ahí le pasa al presidente lo que le pasa a cualquier político. Una cosa son sus aspiraciones, sus deseos, sus propuestas, y otra cosa es el resultado concreto, tangible sobre la realidad. Y a mí me parece que la realidad suele ser mucho más, lenta que todas las aspiraciones que uno puede tener, de la vocación de resolver problemas. Entonces a mí me parece que ahí el presidente hace lo que hacen todos los presidentes y todos los políticos, que se hace el distraído y minimiza la parte no concretada de lo que dijo antes. O sea, concretamente, él cuando asumió, asumió en un momento de mucha turbulencia, de alguna manera delineó alguna serie de medidas, las tomó, pero a mí me parece que los resultados de esas medidas, no sé, creo que son más bien grises, en el sentido y me parece que los grandes problemas no solo que no se resolvieron, sino que no parece estar claro que se vayan camino de resolver. Federico González, le agradecemos muchísimo estos minutos con UNLAM Noticias. Esperamos tenerlo pronto aquí en el piso también para poder ampliar un poco más este gobierno que se viene y que parece haber comenzado ayer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Bueno, Meli, la palabra de Federico González. En esto que está bien para mí el detalle que hace de los tres tipos últimos de discurso que conocemos. Sí, sí. Pero esto requiere como el minimalista fue fuerte, ¿Cómo? ¿no? El minimalista fue fuerte, pero digo, si vos tenés un discurso emocional, todo queda mucho en el terreno de la interpretación. Un minimalista, ya sabemos, no hay mucho que aportar. Un discurso más realista, un discurso más científico, como lo dijo Alberto, va a requerir un reclamo más directo. No, y que aparte él mismo se fijó, me parece, esa cuestión de que me van a contrastar, porque inició el discurso diciendo o ratificando, realzando el valor de la palabra, claro. Y de cómo se había perdido en los últimos años con tantas promesas, porque muchos esperaban quizás un diagnóstico mucho más duro o muchos más palos, ¿no?, contra Mauricio Macri. Ni siquiera lo mencionó con nombre y apellido, habló de la gestión anterior y de la situación del país, pero me parece que habló incluso del poder real, de quienes forman los precios, de los jueces, más allá de Mauricio Macri, me parece que él lo corrió un poco de la escena, y él dijo, esta cuestión de que del compromiso de la palabra, él mismo se puso como yo me pongo la vara alta, ¿no? Ahora, te digo algo, esta diferencia que marcaba González y que de la interna que hay, se va a ver muy bien esta tarde en la apertura de sesiones de Axel Kicillof, que seguramente tendrá otro tono. Por el tono del discurso. Claro, bueno, lo que vienen anunciando los asesores de Kicillof es que él sí va a hablar un poco más, no le va a decir la pesada herencia porque hay que cambiar, ¿no?, la cuestión discursiva, pero sí va a hablar mucho más de la herencia recibida por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. Así que vamos a ver, es un poco lo que se sabe en la previa, hay que ver qué pasa. Decíamos antes de las 4:15, ahí develaremos las incógnitas.